El tema que hoy nos compete es ¿qué es la alabanza y la adoración? Y hace algunos días llegó a mis manos un artículo en el que decía ¿por qué la gente en las iglesias no se conecta con la alabanza y con la adoración? ¿Por qué muchas personas permanecen impávidas? Y una de las razones que la persona entregaba es que muchos no sabemos qué es adorar. Y queremos empezar a corregir este caso. Miren lo que decía Jesús en su conversación con la mujer samaritana, allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Él enseñó de una manera muy importante y él decía, pero se acerca el tiempo. De hecho, él está en medio de una conversación y salen estas palabras: ya ha llegado, ya ha llegado. Es distinto que algo esté cerca a que algo ya llegó. Y Jesús lo dice con esas palabras: ya llegó el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego el Señor dice una expresión que realmente me impacta, que realmente me asombra. Dice que el Padre, refiriéndose a Dios, busca personas que lo adoren de cierta manera. Yo pensé que era nuestro propósito buscar a Dios, y por medio de Jesús Dios busca personas. Pero en el nivel de madurez y en el nivel de intimidad hay un espacio, mis queridos hermanos, en donde el Padre está buscando un determinado grupo de personas. Personas que no son como cualquier otra persona. Personas que estén dispuestas a ir un paso más allá de sus vidas, de su cristianismo, de su religión, de sus creencias. Personas que estén dispuestos y dispuestas a incomodarse un poquito en sus vidas. El Padre Dios está buscando un tipo de persona específica. Claro, todos podemos tener la bendición de Dios. Dios nos ama y nos bendice a todos y Él quiere derramar sus bendiciones sobre todos. Pero el Padre, el Rey del universo, está en búsqueda de algunas personas. Y cuando alguien está en búsqueda es porque es difícil de encontrar. Es porque no están allí al lado. Es porque no están. Cuando usted, no sé si a usted le pasa, a mí se me pierden las llaves a cada rato, hasta que mi esposa, Dios la bendiga, compra un llavero y ahí puede uno colgar las llaves. Entonces todavía se me pierden, pero se me pierden menos. Y una vez yo estaba muy apresurado y tenía que salir de casa pronto, y empecé a buscar las llaves y no encontraba las llaves, y se me ocurrieron cualquier tipo de maldición en mi mente hacia las llaves. Yo estaba tan enojado que no encontraba las llaves. Dije, esas llaves ingratas, porque agarraron las patas y se fueron con las ratas para que me rime. Y estaba complicadísimo. Tenía a Santa, tenía a la hermana Mónica ahí buscando, y estábamos buscando las llaves, y de repente yo me meto las manos a la bolsa, porque cuando un hombre no sabe qué hacer, se mete las manos a la bolsa. No sé si las mujeres sabían eso, pero cuando no sabemos qué hacer ni qué pensar, nos metemos las manos a la bolsa. ¿Y qué toco? Las llaves. El Padre busca, porque no son comunes, porque no están en todos lados, porque no se han preparado para hacerlo. El Padre busca tales adoradores. Y sigue diciendo Jesús, porque Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran, sí, no todos adoran a Dios. Un pequeño grupo de personas adoran a Dios, no importa si sean cristianas o no. Pero hay un pequeño grupo de personas que Dios está buscando, que sí le adoran. Esas personas deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Hay una cierta forma de vivir que es distinta a las demás formas de vivir. Hay un cristianismo que es distinto a lo que conocemos. Hay un cristianismo que asombra a Dios. Hay un cristianismo que Dios hace que abra los ojos y esté buscando y rondando la tierra y buscando un corazón y diga: este es adorador, este es mi hijo, con él sí voy. Hay un tipo de cristianismo.
No es fácil de llegar ahí, pero tenemos que entenderlo. Por eso necesitamos entender qué es la adoración. Y yo quiero plantearle a usted una respuesta desde dos puntos de vista. Primero, el significado de la palabra, y segundo, el contexto en el que la palabra se usa. En el capítulo 22 de Génesis hay una historia muy interesante. Abraham ha tenido un hijo en su vejez con su esposa Sara. El muchacho ha crecido y ya cumplió sus 37 añitos. ¿Cuántos tienen 37 añitos en este momento? Brincos dieran algunos de los que queremos levantar. Tiene 37 añitos el patojo. Y a la edad de 37 años, siempre hemos pensado que Isaac era un niño. Pero no, Isaac no era un niño. Isaac era un hombre hecho y derecho. A la edad de 37 años, Abraham tenía 137 años. Sara tenía 127 años. Y a esa edad, a Dios se le ocurre buscar un adorador. A Dios se le ocurre buscar el corazón adorador de Abraham. Y entonces se le revela y le dice: Abraham. Y Abraham conoce esa voz, la ha escuchado muchas veces, ha aprendido a entenderla, a discernirla, a conectarla. Y Abraham dice: sí, Señor, aquí estoy. Y Dios es una demanda que no entiendo, pero Abraham es el padre de la fe. Y le dice: dame a tu hijo. Y para que no haya equivocación, le dice: a tu único hijo, al que amas, al hijo que se te fue dado en tu vejez, a Isaac. Y ve al monte que yo te diga y ofrécelo en sacrificio. En el monte que yo te diga. Ese monte es el monte Moria, en donde 1500 años, 1300 años después, Dios ofreció a su hijo en el mismo lugar en donde le pidió a Abraham que le ofreciera el suyo. Y como no hay nada nuevo en la tierra o bajo el cielo, dice la escritura, Dios inspira a Abraham. Yo no sé cuál hubiera sido su respuesta. La mía hubiera sido: Señor, de plano que te estoy yendo mal porque me eché más tacos de los que me hubiera echado, entonces estoy sufriendo un momento de indigestión. Buena onda, Padre, hasta mañana hablamos. No estás pensando claro, Señor. Pero Abraham es el padre de la fe, es el padre suyo. Y Abraham responde y dice: ok. Y se levanta temprano, como quien dice: me interesa mucho ser un adorador, me interesa mucho ser obediente, me interesa mucho hacer la voluntad de Dios, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda. Porque le creí a Dios, Él me dio una promesa y entonces yo sé que Él me la va a cumplir. Así que aunque yo acueste a mi hijo, le parta el pecho en dos y le saque el corazón, yo sé que Dios me va a dar descendencia detrás de él. Claro, no era fácil. Sara se murió por eso, pero eso es otra historia para otro día, porque las mamás no aguantan con eso, aman demasiado. Y entonces Abraham agarra camino de 3 días. 3 días su hijo estuvo muerto en su mente, en su corazón. 3 días él tuvo que bregar con el proceso de que tenía que matar a su hijo. Él no sabía por qué Dios se lo había pedido, pero Dios se lo había pedido. Llegan al monte. Y entonces el versículo 5 dice, ahí le puse 2 veces 5, perdone. Quédense aquí con el burro. Esto no se refiere a ningún hermano ni a ninguna persona. Es un animal. Está hablando a sus siervos. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco adelante. Allí adoraremos, y es la palabra en cuestión, y volveremos enseguida. En ese lugar haremos un acto de adoración, porque era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera un acto de adoración. La palabra adorar quiere decir reconocer la superioridad de un ser, de alguien, no de algo. Está relacionada con postrarse, con humillarse y con entender
con tener la conexión de que existe un ser supremo, Dios, el Señor, el Rey del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no hay nadie que se le compare, ni que le llegue, ni que sea lo suficientemente bueno como para siquiera llegarle a los tobillos. La palabra está relacionada con que nosotros entendamos esto en nuestras mentes, nos baje a nuestro corazón, que hay un Dios sobre nosotros que no podemos comprender, que está mucho más allá de nuestro entendimiento y que merece todo nuestro respeto, toda nuestra obediencia, toda nuestra honra. Eso quiere decir esa palabra. Por eso en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, creo que es, o 5 o por ahí, el Señor dice este mandamiento a su pueblo, y el cual Jesús lo repite en Marcos capítulo 12 versículo 31, en donde dice: escucha, visión de fe, escucha, Israel, escucha, pueblo de Dios, donde quiera que estés. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y Él está sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Él, porque Él es uno y está sobre todas las cosas, y su reino es eterno, de generación en generación. El Señor está sobre todo, y eso es lo que la Escritura nos enseña en Deuteronomio. El entendimiento de esto es a lo que esta palabra, allí adoraremos, se refiere. Abraham tiene un corazón extremadamente contagiado de fe, porque dice: y volveremos. No dice volveré, volveremos enseguida. Eso quiere decir la palabra. La palabra quiere decir reconocer que tenemos chief, jefe, Señor, dueño, rey. Eso quiere decir la palabra adorar. Ahora bien, esta palabra se usa en la Biblia 171 veces. Y normalmente el contexto de esta palabra es, ¿está listo?, los sacrificios que se hacían de animales. El acto de adoración más grande que ha habido en la eternidad, y que nunca jamás habrá otro acto de adoración tan grande como este, es el que Jesucristo hizo cuando Él se permitió ser sacrificado por el resto de sus hermanos. El contexto de adoración está siempre en función de los sacrificios. Los sacrificios se presentaban cuando las personas conectaban que habían cometido un pecado y necesitaban repararlo, necesitaban el perdón de Dios, y necesitaban, como la ley de Dios lo enseña, enmendar eso. Cuando las personas estaban arrepentidas, entregaban una ofrenda. La adoración, basado en esto, es una ofrenda a Dios en la cual hacemos un sacrificio. Eso sigue siendo vigente. Y no porque usted tenga que matar un chucho, un venado, un cabro, una oveja, sino porque usted tiene que presentar el sacrificio más grande para usted de todos. Ni siquiera es un hijo, no. El sacrificio más grande que tenemos que presentar a Dios es el del yo, el nuestro. El deseo de hacer con mi vida lo que se me venga en mi regalada gana. El deseo de decir: aquí mando yo, y Dios, necesito que me bendigas. Pues sí, muchos cristianos, por eso es que Dios está buscando personas que estén dispuestas a manejarlo de otra manera, porque muchos cristianos tienen una vida, tienen una agenda, tienen una forma de vivir, y están demandando que Dios les bendiga esa su forma de ser, porque ellos tienen una agenda. Pero la verdadera adoración se posa sobre aquellos que dicen: Señor, yo quiero conocer cuál es tu agenda para mi vida y quiero seguirte. Y eso se llama obediencia. La adoración es el sacrificio del yo, a entender que Dios tiene un plan, un propósito mejor para nuestras vidas, y que aunque a veces suene loco, como le pasó a Abraham con su hijo, aunque a veces suene que no tiene una conexión, y sí, muchas veces Dios nos va a pedir a nuestros hijos, no que los sacrifiquemos, pero nos va a pedir que lo pongamos a Él por sobre ellos. Nos va a pedir nuestro matrimonio, sí, nos va a pedir que lo pongamos a Él sobre el matrimonio. Pero bueno, ya me metí a líos. Hay una escritura que lo ilustra muy bien lo que estoy tratando de decir. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice: Samuel respondió. Hay un altercado aquí.
Resulta ser que Saúl le está diciendo a Samuel: oye Samuel, yo he cumplido la voluntad de Dios. Lo que hice es presentarle una gran ofrenda, un gran sacrificio. Estoy adorando, en pocas palabras, lo que él estaba diciendo. Pero Samuel le dice a Saúl: oye Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Y luego que dice esa palabrita tan difícil, ¿verdad? Escucha. José tenía una canción que decía: es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír lo pueden hacer todos. Bueno, quizás no todos, porque habrá personas que han nacido con alguna deficiencia o que la tengan, ¿verdad? Casi todos. Que el mensaje lo conecten, lo pueden hacer todos. Recuerdo estando orando por alguien en el hospital en una situación muy difícil en su vida, y le digo: si me entendió lo que yo le quise decir, parpadee. Y la persona parpadeó. Pero escuchar implica algo muy distinto de oír. Claro, empieza por oír, pero tiene que ver con ponerse en los zapatos de, y tiene que ver con responder de acuerdo a lo que la persona nos está pidiendo. Y en el caso de Dios, tiene que ver con hacer lo que Dios nos está pidiendo. Escuchar es distinto. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Quiere usted ser brujo y hechicero? Sea rebelde. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí hay un hebraísmo. Es muy común esta figura literaria en la Biblia. Como por ejemplo, es mejor no ofrecer votos a Dios que ofrecer votos y no cumplirlos. Entonces nosotros nos vemos en una dualidad. Pero realmente hay tres opciones. Lo que es mucho mejor es ofrecer votos y cumplirlos. Entonces aquí tenemos una figura muy similar, que quiere decir que a Dios debemos de ofrendarle nuestro corazón con la intención de obedecerlo. Eso es lo que está diciendo Samuel. De tal manera que quiero definir la adoración como la actitud de humillarme ante Dios. Ese es el significado literal de la palabra, sacrificando mi ego para obedecer su voz. Y digo actitud y no dije vida, porque es una decisión que tenemos que tomar continuamente. Cuando Jesús hablaba de adorar al Padre en espíritu y en verdad, se refería a la actitud de humillarnos ante Dios, reconocer que Él está sobre nosotros, reconocer que Él gobierna y que yo necesito obedecer, que necesito sacrificar mi ego, mis pensamientos, mi forma de vivir para obedecer su voz. ¿Sabes qué? Dios sigue hablando. Dios sigue expresándose en su palabra. Dios te sigue hablando, Dios te sigue expresando y sigue teniendo la expectativa de que le escuches, de que le obedezcas, porque en ello te va a ir bien. A los israelitas, despidiéndose Moisés, le dice: hey, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. La vida si obedecen los mandamientos, la muerte si no los obedecen. Obedezcan. Es lo que Moisés les dice a ellos antes de morir. La adoración es la actitud de humillarme ante Dios, ante nadie más, ante Dios. Hablando de adoración, sacrificando mi ego, lo que yo pienso que está bien, mi inclinación al mal, sacrificando, mis valores, mis principios, lo que sea, porque Él está sobre todo. Quizás usted ha escuchado del Joel Osteen, pastor muy famoso de una iglesia en Houston.
30,000 personas dice que se congregan con él semanalmente. Tuvieron que comprar un estadio de básquetbol para tener la iglesia. Impresionante. Él no empezó la iglesia la empezó su padre, el famoso pastor muy querido John Austin. Y John Austin, cada vez que se paraba a predicar, agarraba la Biblia y decía algo que probablemente usted ha escuchado algunas veces en la Estereovisión: esta es mi Biblia es la palabra de Dios, hoy la leeré y obedeceré, y más o menos me lo sé, pero él hacía, él es el precursor de esta declaración. Y el hombre decía unas palabras muy interesantes para mí. Decía: estoy dispuesto a cambiar mi teología cada vez que abra la Biblia. Es impresionante. La adoración es la actitud de humillarme ante Dios, sacrificando mi ego para obedecer su voz. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Ok. Todavía no terminé, no se alegre. El punto es de que el tema es: ¿qué es la alabanza y la adoración? Y hasta aquí solo le hablé de adoración. ¿Se percató de eso? Vamos a hacer una pequeña conciliación allí. El profeta Amós, algunos de ustedes no saben dónde está. En la Biblia es más fácil, en los teléfonos es más fácil encontrarlo, pero en la Biblia está en medio de un montón de profetitas que saber ni quiénes son. Amós 9, capítulo 11, en la versión del Jubileo 2000, eso quiere decir BJ 2000, lee lo siguiente: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esa palabra hay que entenderla desde su contexto histórico. La palabra tabernáculo es la palabra suca, no es la palabra tienda como algunos lo traducen. Tabernáculo tiene dos palabras para ser traducidas: ohel y suca, y es la palabra suca, que es una enramada y se refiere a una tienda que David levantó antes del templo para hospedar el arca de Dios. El arca representa a Dios, el arca representa su presencia, el arca representa todo lo que Dios es. De hecho, la voz de Dios en el desierto salía del arca. En medio de los querubines se formaba una voz, y ahí era donde Moisés hablaba con Dios. En el desierto, Moisés hace una edificación, la tienda de la reunión, el Ohel Meod o el tabernáculo. Dice, pero no me gusta la palabra tabernáculo porque no le hace justicia a la traducción. Entonces, en la tienda de reunión, Moisés iba y se encontraba con Dios, y entonces la voz salía del arca. Cuando los israelitas entran a Israel, un tiempo después pierden el arca en una guerra. Eso está registrado en el primer libro de Samuel. Cuando están en esa guerra, los filisteos que han robado el arca se dan cuenta de que el arca les trae problemas, y entonces deciden devolverla y la devuelven a Israel. Y entonces, tiempo después, David llega a ser el rey y se da cuenta que el arca está refundada en la casa de alguien, pero que Dios bendice a esta persona, porque Dios bendice a los que tienen el arca. Dios bendice a los adoradores. Los adoradores son quienes tienen el arca, porque es la presencia de Dios. Y entonces David dice: hay que llevarla a Jerusalén, yo quiero el arca cerca conmigo. Después de un par de eventos bastante confusos ahí, David la lleva a Jerusalén y le levanta una tienda. No había templo en ese entonces. Le levanta una tienda. Él entiende
que hay algo muy especial con tener la presencia de Dios, con tener el pacto, con tener el lugar desde donde los mandamientos de Dios fueron dados, con tener la voz de Dios, pues, o sea, para usted y para mí esto significaría tener la claridad y el entendimiento de la Biblia hoy en día. Y entonces él le levanta una tienda, una enramada, y pone afuera el lugar en donde se van a hacer los sacrificios. Y entonces los levitas llegan y empiezan a oficiar en ese lugar, empiezan a administrar lo que está haciendo. Pero David tiene una revelación. David fue un genio militar y un genio musical. Y entonces David empieza a inventar instrumentos y empieza a organizar personas y trae la música. Organiza a los levitas y los pone afuera de su tienda, los pone afuera de la tienda para que le canten al arca, para que le canten a Dios. De manera que cuando las personas llegaban a presentar sus ofrendas, llegaban con sus toros, llegaban con sus vaquitas, llegaban con sus ovejas, siempre había una música que se le estaba exaltando a la presencia de Dios, y las personas se compungían, se llenaban de Dios. Había una presencia maravillosa y entonces presentaban su ofrenda. Eso fue lo que hizo David, y eso se conoce como, en los círculos actuales, como el tabernáculo de David. Pero repito, no me gusta la palabra tabernáculo. Como la choza de David. Pero Israel, murió David y se apartó de eso. Por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Querido hermano, si tú no le enseñas a tus hijos tus valores, tus principios, nadie más lo va a hacer. No esperes que lo haga la iglesia. Nosotros estamos a colaborar, pero tú tienes que formarles el temor a Dios. Y Salomón se levanta y de pronto Salomón comete no sé cómo llamarle, póngale usted el adjetivo, casarse con más de 1000 mujeres. ¿Cómo se llama eso? ¿A quién se le ocurre? La mayoría de nosotros casi no aguanta una. Y su corazón se empieza a desviar, el pueblo se empieza a desviar y se olvidan de esto. Se olvidan del arca, se olvidan de la presencia de Dios, se olvidan de Dios, se olvidan de la adoración a Dios. Y Dios viene y se enoja de tal manera que Jerusalén es destruida. El arca se perdió. Nadie sabe dónde está. Si usted alguna vez vio cazadores del arca perdida, son casacas, nadie sabe dónde está. Dios la escondió, pienso yo. Esa es mi teoría, no está comprobada. Y entonces un día Dios se para y dice: la voy a permitir que aparezca, la voy a levantar nuevamente. Porque la clave de David fue la alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la apropiación de la música para adorar a Dios. Sí, es malo decir, vamos a cantar la alabanza ahorita y después vamos a cantar la adoración. No, hermano, la adoración es una actitud, es un estilo, es una forma. De manera que cuando hoy cantabas, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, estábamos adorando al Señor. Aunque fuera rápido, aunque usted mueva el bote, está adorando al Señor. La otra semana vamos a ver las expresiones de hacerlo. La alabanza o música es la clave, es lo que diferenció a David de los demás, porque él tomó el don de la música. Mire, la música nos transporta. Por ejemplo, a los cristianos más antiguos los voy a transportar ahorita. Hay algunos que no saben, pero a los más antiguos les voy a transportar. Voy a cantar. A ver si me sale. Si sale bien es para el Señor, si sale mal es para ustedes, dijo un amigo. Como una llaga podrida era mi vida. ¿Alguien se acuerda de esa canción? David presentaba sus ofrendas a Dios. Era el medio.
por medio del cual él adoraba a Dios. Claro, presentando sus ofrendas. La promesa es que será restaurada. No deberíamos de ser nosotros la generación que capta esto y lo hace. Si usted conoce un poquito de historia de la iglesia, se va a dar cuenta que hasta los años 80 la música era un espacio para llenar. La música era un espacio para llenar. Y en los años 80 algo pasó. Y Dios levantó hombres y mujeres que empezaron a tomar la música. Siempre han habido esporádicamente personas, no quiero decir que no. Jesús utilizó la música. ¿Quiere que le diga cuándo? La noche de la Pascua. Están compartiendo. Y dice la Biblia, y antes de irse, cantaron un himno. Ese himno, yo sé cuál es. No porque estaba ahí, sino porque es el himno de la Pascua. Es una costumbre judía. Pero él adoró al Señor por medio de la música, cuando él iba a hacer la ofrenda principal. La música, la alabanza, es un vehículo, es un medio por medio del cual, valga la redundancia, podemos presentar nuestra adoración. Yo le quiero invitar a usted a hacer esa conexión. No se enfoque solamente en venir a la prédica y oír de Dios. Enfóquese en venir a adorarlo y hacerlo con todo su corazón. Yo lo quiero desafiar. Yo quiero desafiar a los hermanos de la alabanza para que tengamos cuidado, porque el enemigo lo entendió y nos empezó a meter un montón de cosas en la música. No voy a mencionar a nadie porque no estoy en el tema de acusar, pero nos apartamos de adorar a Dios con la música y agarramos muchos otros temas. Y hay muchos temas muy bonitos de administración, de devocional, de todo lo que usted quiera, y está muy bien. Pero la alabanza es para adorar a Dios. La alabanza es para exaltarlo, es para bendecirlo, es para entregarle, es para magnificarle. No es para pedirle, no es para decirle dame, no es para entregarle, para rendirnos a Él y presentarnos a Él y decirle yo soy la ofrenda. Aquí está mi ego, aquí está. Bueno, un versículo más y termino. Hoy viene más gritón. No, normalmente no grito, ¿verdad? Híjole, lo siento, hermanos, perdóneme. Un versículo más. Salmo 22:3. Una oración, una conversación entre David y Dios. Sin embargo, tú eres santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Amén. Que tienes tu choza, tu casa, tu lugar de habitación entre las alabanzas de Israel. Tienes tu morada. Sí, hermano, Dios está con nosotros en la necesidad y en nuestros problemas, pero no vive ahí. Ni vive en la amargura, ni vive en el temor, ni vive en la ira. Dios vive en medio de las alabanzas. Fito, Billy, vengan por favor. No, vení. Vengan. Billy, acompáñame así. Ponte de este lado, Fito. No, estoy en medio. Billy de este lado. Ahora acérquense un poquito más. Sí, Noelia está entre Fito y Billy. Ahí está ella. Ahí está viviendo en este momento. Entre las alabanzas, en el círculo. Por eso es que cuando nosotros estamos en el mundo de la ingratitud, perdón, todavía se quedan ahí por favor, afuera yo no puedo conectar con ella porque Billy me bloquea, las alabanzas mismas me bloquean. Cuando yo estoy en el mundo de la desgracia, y no quiero decir que Dios no tenga compasión, Dios tiene toda la compasión, pero si tú quieres crecer, cambiar, si tú quieres tener un rompimiento, si tú quieres ser un adorador, tú te tienes que meter entre las alabanzas de su pueblo, porque ahí es donde Dios vive, allí es donde Dios está, ahí es donde tú puedes tener contacto con Él, ahí es donde tú puedes tener intimidad
cambio de vida, etcétera. Gracias. Se pueden sentar. Un aplauso para mis colaboradores esta mañana, por favor. La música no es para entretener. Eso es el medio que vamos a utilizar para presentar nuestra adoración a Dios. La música. Dios ha sido bueno. Lo que exalte a Dios. No quiero meterme a valorar que si el rock, que si la salsa. Pruebe usted los huevos sin salsa, no son buenos. Pero con salsa todo cambia. Estuve en la Dominicana hace algunos años y me llevaron a una iglesia y yo estaba así en las paredes. Es una iglesia de afroamericanos en Estados Unidos hace algunos años. Esto es bastante. Y empezaron a alabar, hermanos, y ellos quitaban las sillas. Tenían sillas. No lo voy a decir que hicieron, porque usted no me lo va a creer, pero hasta brincos de esos como el que hizo Jorge Vega, pum, 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 hasta eso hubo esa noche. Y pues están adorando a Dios, ¿por qué no pueden hacerlo con orden? Y Dios me habló y me dijo: cállate, me dijo, adórame como tú eres en tu esencia, pero no juzgues a los demás. Cállate, adórame tú como tú eres, pero deja a los demás en paz. Y yo dije, ok, pero no volví a abrir los ojos hasta la prédica. Queridos hermanos, Dios habita en medio de las alabanzas. Y donde Dios habita, 2 Corintios 3 dice: ahora bien, el Espíritu, 17 o 18 por ahí es. Ahora bien, el Espíritu es el Señor. Y donde el Espíritu es Señor, en su casa donde habita, dice, allí hay libertad. Sí, te están oprimiendo las deudas. En la presencia de Dios hay libertad. Te está oprimiendo el fracaso. En la presencia de Dios hay libertad. Te está oprimiendo la escasez. En la presencia de Dios hay libertad. Te está oprimiendo la enfermedad. En la presencia de Dios hay libertad. Te está oprimiendo la suegra. Pégale un trancazo y en la presencia de Dios hay libertad. Perdón hermanos, eso me salió del alma. En la presencia de Dios hay libertad. Ay, Fernando, respiraste igual, a lo profundo, igual que yo. Yo te comprendo. Es una broma, ¿verdad, hermano? ¿Sabe qué sabe? Es una broma, ¿verdad? Amo a las suegras. ¿Sí? A las suyas. Y a la mía también. ¿Me deben entender? La estás pasando el Niágara en bicicleta. En la presencia de Dios hay libertad. Pero Dios habita en el lugar en donde nosotros vamos a depositar nuestra ofrenda, en el lugar donde vamos a rendir el ego, en el lugar donde vamos a rendir lo que somos, el lugar del sacrificio. Hay un coro muy interesante hace algunos años: traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Decía toda la verdad. Decía toda la verdad. Porque a veces no se nos da levantar las manos. Y peor cuando el que está aquí dice: levante las manos. Y usted que la levante. Pues Dios sabe. La otra semana vamos a ver de expresiones de adoración a nuestro Dios. Pero aproveche, porque cuando usted se enfoca en adorar a Dios, algo va a pasar en su vida. Y hay demonios. Voy a decir algo. Hay demonios. Hay maldad, hay mal que solo se va de esta forma. Que solo se va de esta forma. Ok. Querido hermano, le decía yo hace algunos momentos que entrando en la presencia de Dios encontraremos la respuesta que estamos buscando. La Escritura enseña: en su presencia hay plenitud, está completo el gozo. No hay espacio para tristeza, porque Dios responde. Hace 2000 años, la ofrenda más grande que jamás pudo haberse dado se dio. Se dio en esa misma montaña en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac.
en el monte Moria, uno de los montes que rodea Jerusalén. En esa misma ciudad, Dios en un monte, pero conocido como Gólgota, hizo la ofrenda más grande. Y Jesús el acto de adoración más grande, porque abrió sus manos. Por eso levantamos nuestras manos, porque Él abrió sus manos. Y usted sabe que si usted tiene las manos clavadas, que si usted tiene las manos atadas, no se puede defender de nada, de nada. Él abrió sus manos y recibió todo lo que recibió para agradar, para adorar a su Padre. Y en el proceso, como valor agregado, lo rescató a usted y a mí de la condenación eterna.